este tribunal, realmente la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Se considera que necesariamente debe decretarse la medida cautelar de prisión preventiva. Entre gritos y peticiones de justicia, familiares, vecinos y amigos de Rubén y Catalina, los dos hermanos asesinados en el bosque, escucharon las palabras de la jueza de garantía, quien ayer y tras una larga audiencia de formalización, decretó la prisión preventiva para Fernando Bem, imputado por los delitos de violación con homicidio y homicidio calificado. Este tipo, tarde que temprano, tiene que pagar por sus hechos y le pedimos la máxima pena, que es presidio perpetuo calificado, para que se seque en la cárcel. En la audiencia de ayer, el fiscal del caso, Cristian Toledo, entregó importantes detalles sobre la personalidad del imputado, basado en el testimonio de la madre de los niños asesinados, Claudia Uvilla. Cuando llegó a vivir con ellos, notó que era un poco extraño, agresivo, que se creía superhéroe, pero que nunca había sido agresivo ni con ella ni con su hijo. A veces tenía, dice, delirio de matón, diciendo que podía eliminar a cualquier persona. Otras veces alucinaba que era un superhéroe y salía a salvar el mundo. Hace unos 2 meses atrás, el imputado habría comprado un cuchillo en el Persa con una punta encorvada. Decía que ese cuchillo el imputado lo presumía, diciendo que lo tenía para su seguridad, por si le hacían algo a los niños o si entraban a robar a la casa. Por otro lado, la madre de Fernando Bem declaró que la última vez que tuvo contacto con su hijo fue la tarde del 17 de mayo, el mismo día del doble homicidio. Lo que le llama la atención a la mamá cuando llega el imputado es que este venía como sudado, transpirado, en una situación extraña, y además dice que llegaba sin su mascarilla de Aníbal Lecter, que era una mascarilla que él comúnmente ocupaba. Dice que su hijo sufría de esquizofrenia, personalidad múltiple, dice que se obsesionaba con personas o algo, que habría sido esto diagnosticado cuando era chico, que se le suministraban medicamentos, que habrían sido recetados en el colegio al cual asistía, pero que al cumplir los 22 años aproximadamente él ya había dejado de consumir su medicación, y que producto de estas enfermedades como que Fernando vivía en un mundo ficticio. El hombre hablaba de que había sido comando, que había sido esta cuestión de escolta de Pinocho, escolta de Piñera, que era la mano derecha de Lavín. Pura estupidez, y que no era, yo sé que no era real, pues si el hombre igual sabía que estaba medio mal. A pesar de su condición mental perturbada, los expertos coinciden que este tipo de personas suelen tener conciencia al momento de cometer sus delitos. Cuando existe un brote psicótico o en el fondo una reacción encapsulada del momento, no existe un patrón como en este caso. Y en este caso vemos un patrón conductual que se ha repetido hace mucho tiempo. Este tipo de personas pueden además presentar personalidades múltiples y van a adoptar la caracterización de algún ídolo o de algún personaje sádico para, ¿no es cierto?, llevar a cabo en la realidad las fantasías de quitarle la vida a alguien, de aniquilar a alguien, de controlar a alguien o de torturarlo. En la misma audiencia de formalización, la Fiscalía confirmó la existencia de un audio que el imputado le envió a un primo y en el que reconocería su participación en el crimen. Este mensaje estaba dirigido a Catalina, la menor de las víctimas. Cata, pasó lo que nadie quería que pasara. Pasó lo mismo que cuando tú te volaste la última vez. Pero nos descontrolamos. Salió todo mal. No, el Rubén estaba agresivo. Yo más encima le pasé la mano. Se me pasó la mano. Disculpa, no era mi intención. No era mi forma de actuar así. La justicia decretó un plazo de 7 meses de investigación en el que se determinará la eventual culpabilidad de Fernando Bem en estos hechos. De ser comprobada, podría pasar hasta 40 años en prisión. Estamos presentando Contigo en Directo. Contigo en Directo vamos a tomar contacto con José Antonio Villalobos, exfiscal, para aclarar algunos puntos de este caso que hasta ahora sigue siendo muy enigmático, ¿no? José Antonio, muchas gracias por estar con nosotros. Lo primero, y lo que hemos tratado de esclarecer, ¿no?, de encontrar algunas señales, es si esta persona tuvo un brote psiquiátrico o no.
Algunos plantean que eso es muy difícil, José Antonio, porque las personas que plantean o que tienen esos escenarios tienen un fin, y después de ese fin hay arrepentimiento, hay desconocimiento de lo que pasó, y aquí estamos hablando de un caso que tiene muchos ribetes, entre ellos que el formalizado, el inculpado va y se esconde en un cerro por varios días, nunca se entrega, sino que alguien da el aviso y finalmente terminan capturándolo. ¿Cómo lo ves tú también como exfiscal, como experto en la materia? Claro, coincide Humberto, buenas tardes a Daniela también. Efectivamente, Humberto, este es un caso donde uno ha podido apreciar ciertos antecedentes que no se condicen con lo que se denomina un brote psiquiátrico, ¿no? Ni tampoco con una alteración sustancial de las facultades mentales del imputado, precisamente por la planificación que hubo y toda la preparación previa que existió antes de cometer el crimen, con esta suerte incluso de haber cortado la luz al inicio de la comisión del crimen y posteriormente con esta planificación en su vida, ¿cierto? Esta planificación que había en relación a los chips de teléfono que mantenían su poder, precisamente razonando que no fuera encontrado. O sea, ahí tú tienes por lo menos una mentalidad de planificación, de preparación, para evitar finalmente que te descubrieran en el crimen. Por lo tanto, yo creo que va a ser muy difícil, creo yo, que un servicio, por ejemplo el servicio médico legal, logre finalmente establecer que no es imputable para enfrentar los cargos. Y probablemente tampoco van a haber muchos antecedentes para que finalmente un tribunal pueda acoger una petición de esta naturaleza, y más bien nos vamos a encontrar con una penalidad que enfrenta bastante alta, ¿cierto? Porque los crímenes son muy graves, y por lo tanto yo creo que él va a enfrentar una pena muy grave de presidio perpetuo calificado. Ahora, es bueno mencionar, Humberto, aquí un punto que no se ha contado mucho y no se ha analizado, que es el tema de sus delitos que cometió con antelación, porque incluso hemos visto imágenes donde él aparecía con antelación al crimen, participando en una protesta, en una suerte de incendio también, donde aparecía claramente identificado. Entonces, ¿qué habrá pasado con esa investigación? ¿Qué habrá pasado con la investigación donde él había sido denunciado incluso de abuso sexual? Por lo tanto, si tú te pones a analizar esos casos en concreto, claro, ahí lleva razón la familia cuando dice finalmente quizás se pudo hacer algo para evitar finalmente que se cometiera este crimen. Si él hubiese estado formalizado, investigado con medidas cautelares, ¿cierto? Probablemente se hubiese tratado de evitar este crimen, o por lo menos ella hubiese, la madre, ¿no? Hubiese conocido los cargos que enfrentaba esta persona y quizás no lo hubiese mantenido en el domicilio. Por lo tanto, es un punto, creo yo, a analizar durante la investigación. Así es. Daniela, respecto al perfil psicológico de este hombre, hoy se habló largamente en el matinal. ¿Qué antecedentes nos puedes contar acerca de su personalidad en particular? Sí, es que Humberto, se está tratando de conversar con familiares, compañeros de trabajo que compartieron quizás la misma labor con él, a ver si existe una coincidencia genérica por parte de la personalidad de este hombre. Y lo que llama la atención, por ejemplo, hoy día teníamos un testimonio exclusivo en el matinal donde hablaba Gloria, que ella era compañera de trabajo, en este caso de este imputado, y decía que era una persona tranquila. Todos, al menos su madre, su padre, Gloria, eran personas, en este caso, describían y decían que Fernando era una persona tranquila, que no había tenido mayores problemas, que no tenía problemas de agresividad. Eso es lo que es la foto, entre comillas, que le pudieron sacar sus compañeros de trabajo, su mamá, su papá. Decían que si bien de repente podía tener ciertas reacciones llamativas o cosas que quizás le llamaba la atención, como por ejemplo que estuviese siempre con una cantidad de cuchillos importante, porque después se iba a conocer que no era solo uno el que había adquirido en el Persa, sino que tenía varios tipos de cuchillos para sentirse un poquito más seguro. Eso fue lo que se dijo en la formalización. Finalmente, lo que llama la atención es que gracias a los nuevos antecedentes que se conocieron durante los últimos días, lo que comentaba recién nuestro invitado en este caso, decía, por ejemplo, que Camila era una chica que había recibido y había sufrido un abuso sexual en el Tabo. Entonces la pregunta es, ¿por qué? Si empezamos a sumar esos antecedentes, no tenía alguna respuesta concreta. No, si se había hecho una denuncia, ¿por qué esto no había llegado quizás a Fiscalía y solamente se había quedado a las policías? Entonces ahí está el punto. No coincide el testimonio que entrega la madre con el padre, con la compañera, al decir de que era una persona tranquila, que solamente tomaba sus medicamentos para controlar su esquizofrenia, pero no fue tratada con mayor severidad, en este caso quizás estar pendiente
de cómo podría él haber reaccionado con distintas situaciones, distintas circunstancias que fueron ocurriendo a lo largo de su vida, Humberto.